En estos últimos días ha estado en la palestra tanto Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón. Más Peña Nieto, que lo entrevistó un reportero, un reportero de El Universal, se apellida Maldonado. El tema es que, bueno, pues que sí fue hosco Calderón, pues cuando andaba, creo que en estados inconvenientes. Sin embargo, Peña Nieto también le mandó decir, así como tú te expreses de mi gobierno, así mi gobierno te va a tratar. En otras palabras, no te metas en Honduras o te meto al bote. Esto a pesar de que Calderón habría comprado aquel famoso avión que se tardó mucho en venderse porque nadie lo quería comprar, porque estaba aparte muy caro, muy modificado. Son hechos que se ligan, pero Arturo Saldívar hace revelaciones extraordinarias en una serie de videos donde se tocó todo el tema de la guardería ABC. Las revelaciones indican cómo votaron incluso, cómo se discutió todo el tema. Es una serie de 6 videos donde se tocó el tema de la guardería ABC y que a la postre le generaría un conflicto que el mismo Arturo Saldívar Lelo de la Rea ha señalado, que en su momento fue amenazado por elementos del CISEN, por elementos que mandó Felipe Calderón, y que él sí quiso incidir en esas decisiones. De hecho, lo hizo. Al final de cuentas, le votaron en contra porque el ministro ponente era precisamente Arturo Saldívar. Fue el ministro ponente. Ya desde entonces estaba ahí Luis María Aguilar Morales. Caray, ¿cuánto tiempo tiene ahí como ministro, que ya le hicieron un homenaje? No, bueno, a él lo puso en ese puesto Felipe Calderón y cree que le debe todo la pleitesía, besar las patas a Calderón. Así el reportero que hizo no investigación, es una entrevista en Punta Cana, República Dominicana, lugar paradisiaco, y sobre todo en España, en donde reside autoexiliado Felipe Calderón. Amigos o rivales, Peña Nieto revela cómo se llevaba con Calderón. El priista abordó una variedad de temas sobre su gobierno durante los encuentros que tuvo en su periodo de gobierno. Lo más interesante está acá. Maldonado tuvo diversas reuniones con Peña Nieto en Madrid, España, y en Punta Cana, República Dominicana, ciudades en las que hoy en día el expresidente reside, derivado de su autoexilio de México tras finalizar el sexenio. En uno de esos encuentros, en Punta Cana, el Peña Nieto contó que su relación con Calderón Hinojosa es lejana, ya que afirmó que no se llevan con él, pero explicó que tampoco se llevan mal. Sin embargo, calificó al panista de ser un personaje hosco. Procuré a todos los expresidentes, les hablaba por un tema de atención política. Calderón fue el más hosco, dijo Peña Nieto. Tras su llegada al gobierno federal, Enrique Peña Nieto se enfrentó a diversas críticas por parte de la oposición, incluyendo la del expresidente Calderón. Los señalamientos del panista contra la administración peñista fueron fuertes, por lo que rechazó que en algún momento hubiera pactado algún tipo de acuerdo. Incluso aseguró que dichas consideraciones eran absurdas. Para ejemplificar, esto es lo que dijo, para ejemplificar las diferencias que mantenía el priista y el panista, se recordó que tuvo que enviar a Luis Videgaray, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para calmar las críticas y señalamientos del michoacano. El respeto que tenga a mi gobierno será el que le tenga a mi gobierno a él, comentó Peña Nieto respecto al cruce que tuvo con Felipe Calderón durante su gestión. Ya son como de una novela de ficción o una novela barata de este señor Maldonado, porque pues, no son relevantes en estos momentos. Lo que sí es relevante es lo que Saldívar publica en su cuenta oficial de estos videos, donde se llevó a cabo todo el procedimiento de lo que es o de lo que fue en ese entonces el juicio, más bien el proceso sobre la guardería ABC, las intervenciones bastante aguadas de algunos integrantes de la Suprema Corte en aquel tiempo, el sometimiento de la mayoría de estos ministros y ministras que fueron parte de tratar aquel tema en el que Arturo Saldívar fue ponente. No es gratuito que a Arturo Saldívar lo quieran fuera de la jugada totalmente, porque en su momento fue una piedra en el zapato para Calderón, quien a la vez lo mandó amenazar de acuerdo a declaraciones a él y a su familia, declaraciones hechas por el propio Arturo Saldívar, que en aquel entonces así lucía
y ahorita incluso le presento cómo votaron. El esquema vecinal comunitario único, conocido como esquema de subrogación, encuentra sustento en el artículo 123, apartado A, fracción 29 de la Constitución, el cual establece que la ley del Seguro Social debe comprender el servicio de guarderías. Por su parte, el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo señala que la prestación de los servicios de guardería infantil por el Instituto Mexicano del Seguro Social se hará de conformidad con su ley, y el artículo 203 de la Ley del Seguro Social señala que los servicios de guardería infantil serán proporcionados por el Instituto en los términos de las disposiciones que a defecto expida el Consejo Técnico. Todo este sistema de guarderías se desarrolla básicamente a través de estas normas del Consejo Técnico, y hay que agregar que los artículos 251 de la Ley del Seguro Social, 31 del Reglamento Interior del Instituto y primero del Reglamento para la prestación de servicios de guarderías delegan en el Consejo Técnico la emisión de las normas que regulen la forma en que se prestarán los servicios de guardería infantil, por lo que no es necesaria una disposición legal que previamente establezca un esquema determinado. Esta es la interpretación que asume el proyecto, brevemente expuesta, y este es el aspecto que queda a consideración del Pleno, señor presidente. Gracias. Bueno, así fue como presentó parte, está muy amplio, digo que son 6 videos, pero aquí aparece Luis María Aguilar, el mismo que ahora se jubila en noviembre, en diciembre ya no está, y que hasta le han hecho homenajes. ¿Cómo votaron al final de cuentas en ese caso de la guardería ABC? Aquí está. Problema de trato desigual, y lo digo, me parece clarísimo, como lo expresó el ministro Saldívar, ya no frente al proyecto que ya no es materia, si lo digo inclusive para que se pueda tomar en su momento para efectos del engrose. Yo creo que son dos cuestiones que no se deben tratar porque no tienen, a mi parecer, nada que ver, que es el trato desigual, y tampoco asumir de nuevo en este asunto las cuestiones relativas al derecho a la vida. Yo estoy de acuerdo en que es un problema de derecho a la integridad de las personas, pero no al derecho a la vida como se ha ido tomando en este tribunal pleno en relación, por ejemplo, con lo que mencionaba el ministro Gudiño, en relación con el aborto y otras cuestiones. Yo creo que esto no es la materia, no hay duda, los niños estaban vivos, no hay ningún problema, se trata de su integridad personal. Y en ese aspecto yo lo apunto para efectos del engrose, en su caso, que se pudiera tomar en consideración, y entiendo que ya habrá el momento para discutir el texto de engrose. Por lo demás, en los capítulos que se establecen ahí, estoy totalmente de acuerdo en el tratamiento, que no solo es una parte aprovechable, una muy buena parte del proyecto es completamente aprovechable para estos efectos, y no solo es de la integridad física, como ya dijo el ministro Gudiño, y de los padres, sino inclusive de personal de la guardería que también resultó con graves lesiones y con afectaciones a sus personas. Entonces, el listado que propuso originalmente el señor ministro Saldívar, se propone solamente la exclusión del sí, señor ministro. Presidente, yo también, sería mi posición personal, yo entiendo que esto se va a engrosar, pero precisamente por lo que comentó claramente el ministro Saldívar, yo creo que el enfoque que tiene a la violación al derecho a la seguridad social también es totalmente diferente, porque estaba planteado precisamente sobre las bases de su proyecto. Entonces, yo no estaría de acuerdo en que se incluyera genéricamente como un derecho a la seguridad social. ¿Qué hacemos para dar salida a esto? Enunciamos y votamos como en casos anteriores, señor ministro. Yo creo que podemos, como votamos en casos anteriores, tomar el listado que viene en el proyecto, si quitaría estos o agregaría o estoy de acuerdo. Yo creo que así podría ser. ¿En qué página está el enlistado? 257. 257. Quiere que... Sí, no, pero lo importante es que lo tengamos a la vista todos para poder decir, estoy de acuerdo con 258.
Pero empiezan, pero están vaciados en distintas páginas. Sí. Sí, ahí empieza. Hay un resumen en el problemario. En el problemario Me explicó el ministro Aguilar. Digamos, votación está en contra, y el principio de igualdad, el trato entre hombre y mujer, todo lo demás estoy de acuerdo. Señor ministro Aguilar Morales. Son tres: los derechos del niño y el principio de interés superior, el derecho a la integridad física y el derecho a la salud. Señor ministro Valls Hernández. los derechos del niño y el principio de interés superior, el derecho a la protección de la vida, y a la integridad física, y el derecho a la salud, solamente. Señora ministra Sánchez Cordero. Yo estoy en los términos del voto del señor ministro Saldívar, con algunas precisiones sobre el derecho de protección a la familia y al derecho de protección a la vida también. Señor ministro Silva Mesa. Estoy con el listado de derechos y principios contenidos en el proyecto del señor ministro Saldívar. Señor ministro presidente Ortiz Mayagoite. Estoy por los 4 primeros, únicamente en contra del 5º principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Cuando esté en condiciones de informar, hágalo, por favor. Sí. Presidente Ortiz Mayagoite, me permito informarle que conforme a las votaciones antes realizadas, se ha estimado que respecto a los hechos acontecidos el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC, resultaron violatorios de las siguientes garantías. Por mayoría de 10 votos respecto a los derechos del niño y el principio de interés superior. En relación con el derecho a la protección de la vida, existe una mayoría de 8 votos, en tanto que por lo que se refiere al derecho a la integridad física, una mayoría de 10 votos, únicamente con el voto en contra de la señora ministra Luna Ramos. Sí. En cuanto al derecho a la seguridad social, una mayoría de 6 votos en cuanto a que resultó vulnerado este también. Una mayoría de 10 votos en cuanto al derecho a la salud. Y se determinó que no existió una violación al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por una mayoría de 7 votos. Señor ministro, señor presidente, tengo dudas sobre... Así se había consumado aquella protección a Margarita Zavala y sus familiares por parte de los ministros y ministras. Luis María Aguilar Morales, el ministro Cosío, entre otros, habían pactado la protección a los familiares de la familia Calderón Zavala. Y esto le valió a Saldívar incluso ser y recibir amenazas de muerte. Qué interesante tema. Están muy largos, están muy buenos los archivos que saca de aquellas sesiones de la Suprema Corte, para darnos cuenta que siempre se cuecen habas en el cártel de los entogados. Y estos que hoy reciben halagos y loas son verdaderos pillos.